Si tú quieres viajar a Corea del Sur porque quieres conocer al amor de tu vida o porque simplemente quieres recorrer todos esos lugares que viste en tus K-dramas favoritos, viaja con nosotros. Nosotros en Happy Experiences tenemos la mejor experiencia de viaje. Te llevaremos a esos lugares que viste en los K-dramas y descubrirás muchos otros que ni siquiera te habías imaginado. Probarás comidas como el tteokbokki que tanto viste y conocerás a muchas personas interesantes. Aprenderás de la cultura de ese gran país, caminarás por las calles de Seúl, Busan y Gyeongju. Vive esta aventura de 9 días, 8 noches, donde visitaremos los mejores lugares. Y no solo eso, tenemos grandes experiencias, porque creo que un viaje no solo es visitar un lugar, sino también vivir el lugar. Y con nosotros en Happy Experiences vas a tener la experiencia de tu vida. Llámanos y reserva tu lugar. Nos vemos muy pronto. ¿Cómo? ¿Cómo? No. C-R. O. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas que nos están viendo, ya sea aquí por Zoom o también por aquellos que nos están viendo por el Facebook. Bienvenidos a esta noche que vamos a platicar sobre la modalidad 40. Vamos a tener unos excelentes minutos aquí con nuestro experto Antonio Simancas, que nos va a platicar. Así es que me gustaría que se sintieran en confianza para en algún momento escribirnos por aquí la pregunta, ya sea por Facebook o ya sea por el Zoom, quienes están conectados en Zoom. Así es que quiero preguntar, iniciar presentando a nuestro expositor del día de hoy, que es nuestro querido Toyo Simancas, muy conocido por todas y todos nosotros. Vamos a ver quién es él y por qué el día de hoy él está aquí, que somos muy afortunados de tenerlo. Antonio Simancas López, que es el director del Centro de Pensiones, él tiene más de 27 años de trayectoria en posiciones directivas dentro del sector económico y financiero. También ha liderado operaciones que movilizan más de 40.000 millones de dólares anuales en el sistema de pensiones mexicano, diseñando y fortaleciendo procesos para garantizar la viabilidad y sustentabilidad de los derechos pensionarios de millones de trabajadores. Actualmente, Antonio es el fundador y director del Centro de Pensiones, donde acompaña a las personas en la planeación estratégica de su retiro, optimizando trayectorias laborales y aprovechando los beneficios previsionales. Su enfoque combina el profundo conocimiento normativo y operativo del SAR con una visión humana, buscando que cada trabajador transforme su futuro financiero y el de su familia. Antonio también es coach profesional certificado con credencial PCC de la ICF. Ha sido presidente del capítulo México de la ICF, de la International Coaching Federation, de 2022 a 2023. Es profesor del Tecnológico de Monterrey. Además, ha colaborado como consultor para organismos nacionales e internacionales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro querido Toño. Toño, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Indira, por la introducción y presentación. La verdad es que me da mucho gusto. Y bueno, pues estamos el día de hoy aquí con una sesión que nos han pedido mucho a través de redes sociales y de mensajes, que es hablar sobre la modalidad 40. Y bueno, pues ya se llegó el día, es el día de hoy. Y bueno, pues saludo a quienes están aquí en sala en el Zoom, a quienes nos vean por Facebook, así también quienes pues nos vean a través de la grabación que se generará en el canal de YouTube.
Y bueno, también comentar esto para nuestros invitados, los vamos a invitar a que hagan todas las preguntas que quieran y pues que si participan, pues estén nada más conscientes de que estarán saliendo al aire en Facebook y en YouTube, o simplemente pues si nos quieren escribir sus preguntas a través del chat, pues podrán hacerlo. Y aquí buscaremos darle atención a todas las dudas, inquietudes que pudieran tener en torno a la modalidad 40 del IMSS, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Excelente, Toño. Pues vamos a iniciar con una pregunta básica para todos los que nos acompañan. Probablemente algunos lo sepan, probablemente algunos se estén familiarizando. Toño, ¿qué es la modalidad 40? Bueno, la modalidad 40 es el nombre administrativo que le pone el IMSS a las cotizaciones de algo que está en ley. Esto está en ley desde la ley anterior, la ley 73, en el artículo 168, y también está en la nueva ley del Seguro Social. Bueno, le digo, llamo yo nueva, me tocó verla nacer, que es la ley llamada del 97, aunque sabemos que se promulgó en 1995, solo que entró en vigor hasta el 1 de julio de 1997, lo cual muchas personas lo agradecen porque gracias a eso pues alcanzaron a cotizar en la vieja ley 73. ¿Qué es la continuación voluntaria al régimen ordinario? Pues es un derecho que tienen los trabajadores que dejan de tener una relación laboral a través del régimen ordinario. ¿Qué es el régimen ordinario? Pues digamos lo más común para cotizar al IMSS, que es trabajar para un patrón, que ese patrón nos da de alta ante el IMSS y estamos cotizando, estamos trabajando para una empresa, para un patrón. Los patrones pueden ser personas físicas o personas morales. Los patrones tienen un registro patronal ante el IMSS y tienen la capacidad de pues dar de alta a sus trabajadores que tienen en nómina para ir cotizando al IMSS. Entonces, la continuación voluntaria permite que el trabajador que terminó su relación laboral con su patrón pueda seguir aportando de manera voluntaria a ese régimen obligatorio en lo que toca a los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez y de invalidez y vida, que seguramente, pues bueno, pues si te fijas va creciendo los conceptos. Perdón que abunde en esto, pero es importante. Entonces, ¿qué es el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez? Es el seguro que nos permite, dados ciertos requisitos, alcanzar una pensión. Y el seguro de invalidez y vida es en caso de una invalidez que nos incapacite de manera parcial o total, en forma permanente, o bien, pues, en caso de fallecimiento. Entonces, esa es, digamos, la cobertura en términos de seguros que brinda la llamada continuación voluntaria, conocida como la modalidad 40. Ah, perfecto. Entonces es yo de manera voluntaria seguir pagándolo para poder tener estas prerrogativas. Mira, Es muy correcto. interesante. Muchísimas gracias, Toño. Oye, ¿y por qué resulta tan relevante hablar hoy en día de este tema, de la modalidad 40? Muchas gracias. Sí, básicamente tiene que ver porque eh, al final del día se requieren ciertos requisitos para poder tener una pensión. Entonces, como comentaba rápidamente, quienes cotizaron antes de julio de 97 tienen derecho a la ley 73 y quienes cotizaron después del 1 de julio de 1997 tienen derecho a la ley 97. En ambos casos, la ley pide un mínimo de semanas cotizadas para poder alcanzar una pensión. Entonces, en el caso de la ley 73, el mínimo de semanas requeridas es de 500 y en el caso de la ley 97 eran 1250 semanas. Vino una reforma hace unos años, la bajaron a 750, va subiendo 25 semanas cada año. Ahorita, este año 2025, estamos en 850 y para el 2031 llegaremos a 1000 y ahí se va a quedar. Entonces,
Más o menos quienes tengan proyectado pensionarse después del año 2031, lo que requieren son 1000 semanas cotizadas, y quienes alcanzaron por la ley 73, lo que requieren al menos son 500 semanas, ¿no? Entonces, esas semanas dan derecho a una pensión, y en el caso particular de la ley 97, hay una pensión garantizada. Si bien hay la idea de que la ley 97 es la Afore y que lo que tengas en la Afore es para tu pensión, si lo que está en la Afore no es suficiente para el pago de tu pensión garantizada, que eso está en la ley, entonces el gobierno está obligado a poner la diferencia para pagarte esa pensión, ¿no? Entonces, por eso se vuelve importante la modalidad 40, porque si en algún momento perdemos nuestra relación laboral con nuestro patrón, pues podemos nosotros, como lo decía, seguir pagando, y haciendo esos pagos, pues podemos acumular las semanas en el caso de la ley 97 o de la propia ley 73. Para el caso de la ley 73, adicionalmente hay otros dos parámetros que se utilizan para el cálculo de la pensión, que hacen todavía más relevante la modalidad 40. Insisto, para ley 73, que es que el cálculo de la pensión implica el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, la edad y, por supuesto, el número de semanas cotizadas. Dicho de otra forma, entre más semanas cotizadas, entre más cerca estemos de los 65 años y entre más alto sea nuestro promedio salarial de las últimas 250 semanas, aproximadamente 5 años, pues el monto de nuestra pensión va a ser mejor. Y finalmente, en el caso de la ley 73, esto no ocurre para la ley 97, el IMSS pide que el trabajador esté en vigencia de derechos, es decir, que esté dentro del periodo en que se conservan los derechos pensionarios del trabajador para poder solicitar esa pensión, el cual va de 1 a 5 años dependiendo del número de semanas cotizadas. Por lo tanto, es importante inscribirse a la modalidad 40 si se perdió la relación laboral, porque nos permitiría acumular semanas, mantener nuestro promedio salarial y tener la vigencia de derechos para llegar a la edad de retiro, que empieza a partir de los 60 años, tener el derecho a solicitar una pensión en el caso de la ley 73. Perfecto, Toño. Es decir, una persona que ya no tiene una relación laboral con alguien para poder tener para poder tener esta pensión, tiene que inscribirse al Seguro Social a los 55, o desde qué edad recomiendas. En realidad, eh, como comentaba yo, entre más semanas se coticen, pues es mejor. Entonces, algo que suele ser un error común es esperarse hasta los 55 para empezar a cotizar, ya que eso pues te restaría la posibilidad de acumular semanas de cotización, y eso impacta directamente en el monto de la pensión. Ok. Entonces, esto de esperarse hasta los 55 años, de hecho, en nuestro último newsletter del Centro de Pensiones, que los invito a suscribirse en LinkedIn, eh, justo salió esta alerta que sacó el IMSS, avisando a los trabajadores de que sean cuidadosos justo con este tema, porque a veces piensan que se pueden esperar hasta el último momento, y a veces ya no hay mucho margen de maniobra, y eso implicaría pues tener que esperarse todavía más años para poder acceder a una pensión. Una pregunta, ¿a qué personas o a quiénes justamente debería interesarles considerar esto de la modalidad 40? ¿A quiénes incumbe la modalidad 40? ¿Quiénes deben de interesarse? Pues en general a todos los trabajadores, no importa si eres ley 73 o 97, que eventualmente pudieran
separarse de su cargo. Yo he tenido casos de trabajadores que, por ejemplo, les ofrecen la liquidación y les dicen, no, pues te vas por modalidad 40 y así mejoras tu pensión y demás, ¿no? Bueno, el tema de la modalidad 40, si bien, digamos, es más económico que lo que paga el patrón por un trabajador, al final de todas maneras se tienen que cubrir todas las cuotas obrero-patronales de los seguros de cesantía avanzada y vejez y de invalidez y vida. Entonces, no es lo mismo que tu patrón te esté pagando, porque él absorbe esas cuotas. Nosotros, o bueno, quienes son trabajadores, bueno, es que yo eventualmente soy 1.125% es lo único que contribuimos. 1.125% al seguro de cesantía avanzada y vejez. Todo lo demás, para completar hoy día como un 7.5% y en 2031 va a llegar al 14%, lo pone el patrón. Entonces, eh, ese pago, si ya no tienes la relación laboral y sobre todo si ya no tienes ese ingreso, pues tendrías que hacerlo. Entonces, a la hora de hacer números, en este caso que te digo, de hecho tuve un caso de un grupo de trabajadores de una industria en particular que les estaban ofreciendo esta liquidación, pues cuando les hice los cálculos de lo que tenían que pagar para poder llegar a los 60, ya, ya no digas para mejorar su pensión, para mantenerse ahí, pues ya no les salía con lo que les iban a dar de liquidación. Entonces, es importante pues no irse nada más con, no es una receta, o sea, eso sí es súper importante, no es una receta de que, pues de los 55 a los 60 pago, o sea, no es una receta. Dos, quedarse sin flujo de ingresos por querer meterse solo a la modalidad 40, pues puede ser riesgoso y es importante tener claro los números de cuánto va a implicar ese gasto para poder tomar pues una decisión informada y que de alguna manera pues podamos tener claro que sí vamos a poder hacerlo, porque si no de otra forma podemos enfrentar problemas. La propia ley, o sea, eso está en ley, varía de la 73 a la 97 y eso siempre genera ahí un poco de distorsiones, pero la propia ley plantea que si dejas de pagar la modalidad 40, pues esta se te puede cancelar. Entonces, si ya entramos en este tema de la modalidad 40, pues tenemos que haber hecho esta planeación financiera de que vamos a estar en capacidad de pago de las aportaciones a la modalidad 40, ¿no? Entonces es importante tener muy, muy claro que que digamos hay reglas para operar con la modalidad 40, que está ahí muy claro en la ley, y ya en la instrumentación el IMSS pues tiene sus propios procedimientos. Toño, hace rato comentabas sobre los errores comunes que se tienen, ¿no? A la gente que intenta inscribirse en la modalidad 40. Uno es dejar pasar el tiempo y quererse inscribir a tus 55 años para querer recibir la pensión a los 60. ¿Qué otros errores comunes hay? Bueno, otro error que puede ser es pensar o sea, no tener claro realmente cuál es el periodo que va a estar nuestra vigencia de derechos. Entonces, a veces creemos que de nuestra última cotización son 5 años y eso es erróneo. Eh, Puede ser siempre y cuando se tenga cierto número de semanas y se haya cotizado de manera continua el último año. Entonces yo me he encontrado con sorpresas, porque cuando te platica, bueno, nos platica el cliente su situación, es una cosa, y ya cuando vemos la constancia de semanas, pues es otra, ¿no? Entonces, si no hay un año continuo, o dicho de otra manera, el periodo empieza desde el último año continuo que se tuvo de cotizaciones al régimen ordinario o a la propia modalidad 40, y entonces es importante pues revisar eso porque podemos creer que todavía tenemos derecho y podría ser el caso de que no. El otro error que también informa el IMSS y también lo he llegado a ver es que combinado con esto que te digo, a veces las personas se esperan esos 5 años y al quinto año quieren hacer un pago retroactivo
de, de esas mensualidades. Sin embargo, eso pues tiene tanto un costo financiero como un costo de oportunidad y a veces, como comentaba yo, podría ser que ya no fuera posible y en cuyo caso pues ya no va a ser posible, al menos a través de la modalidad 40, eh, tener esas cotizaciones, ¿no? O también, si de repente tengo un trabajo eventual o entro a trabajar y dejé ese gap pasar sin pagar la modalidad 40, en el momento que empiezo a cotizar con una empresa, pues ya se cancela la modalidad 40. Entonces vamos a pensar, dejé pasar 2 años o 3, de repente me dieron un trabajo, empecé a cotizar, esos 3 años yo ya no puedo hacer el pago una vez que ya estoy inscrito en el régimen ordinario. No sé si quedan claros estos tres típicos errores, pero bueno, esa es una forma, son de los más comunes que hemos identificado y que te digo el propio IMSS los, los está alertando a los trabajadores sobre esta situación. Oye, son los típicos errores, pero hay otros. Así es que la recomendación es acercarse mejor a un experto, justo como que lo que tú dices, para que revise la situación personal de cada uno y nos diga qué otros errores podríamos o no estar incurriendo, ¿verdad? Sí, al final del día pues hay que revisar muchas cosas, hay muchos temas, pues a veces desafortunadamente y es más común de lo que uno creería, pues no hemos revisado si nuestro NSS, nuestra CURP coinciden con los de la FORE, no nos hemos acercado a la FORE a actualizar nuestro expediente electrónico, no hemos revisado con el IMSS, con el Infonavit. Entonces es importante que estén alineados los datos de todos nuestros documentos oficiales, el acta de nacimiento, la CURP, la credencial del INE, el número de seguridad social, y a veces hay casos, y revisar la constancia para ver si están ahí todas nuestras aportaciones o incluso si están aportaciones que no nos corresponden. Yo sé que alguien diría, bueno, pues si me abonaron de más que padre, el problema es que puede ser que haya un homónimo o una persona con la que estemos compartiendo el NSS y entonces eso se vuelve un verdadero problema, sobre todo porque toma tiempo arreglar todo eso y si ya nos queremos pensionar o ya estamos en edad de pensionarnos, pues primero hay que solucionar todos estos temas antes de poder proceder con la pensión. Toño, ¿cuál es la edad indicada que una persona debería de empezar a prever el tema de la modalidad 40? Tu servidora, así como me ves de jovencita, soy ley 73. ¿A qué edad tendría que empezar a verlo? Ya, en este momento, ahorita terminando la Ya, sesión de ahora ya. votos. Sí, Ok. insisto, mira, más o menos, en el caso de ley 73, que el cálculo es paramétrico, la ley 73 es un sistema, un esquema de reparto, es decir, todos contribuyen al fondo y quienes cumplen los requisitos se pensionan y los que no cumplen los requisitos pues se quedaban como en el chinito nomás milando. Con la ley 97 es un sistema de contribución definida, que lo que ahorres en la FORE pues es para ti, entonces si no te alcanza para una pensión, pues te puedes llevar ese dinero con una negativa de pensión. Pero bueno, al final del día la ley 73 pues es paramétrica. Entonces, en estos parámetros, más o menos para que tengan ahí una idea general, para poder estar al 100% del promedio salarial de los últimos 5 años, de estas famosas 250 semanas antes de pensionarse, necesitas tener 65 años y 2.000 semanas cotizadas. Entonces, si ahorita me dices, tengo 2.000 semanas cotizadas y voy a estar en vigencia de derechos a los 65 años, pues te diría que te despreocuparas. Pero, pues si estás todavía lejos de las 2.000 semanas, pues más vale irle abonando a las semanas porque justo es un factor clave para el cálculo de tu pensión. Perfecto. Muchas gracias, Toño. Toño, ¿cuál sería el primer paso para alguien que escucha de la modalidad 40 por primera vez? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, primero, pues ver su situación, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues si estoy cotizando si estoy ahorita con un trabajo, a si no lo estoy, ¿no? Yo lo primero que les sugiero, pues es sacar su constancia de semanas, ver cuántas llevan, cuántos años les faltan. Entonces, en el caso tuyo, pues, supongo que te faltan como 30 años para llegar a los 60. Este, pues a lo mejor vamos a pensar que 15, ¿no? Vamos a pensar que 15 por ahí, 20, ¿no? No sé. Vamos a pensar que 15, ¿no? 15 años equivalen más o menos a 750 semanas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, si ahorita tú tienes, no sé, 1350 semanas o 1250 semanas y te faltan 750, pues a lo mejor ya le estarás pegando a las 2000 si empiezas ahorita. Si ahorita tienes, porque tengo casos que nada más tienes 100 semanas, pues con esas 750 semanas rebasas las 500 y tendrás derecho a una pensión. Pero por ejemplo, si te faltan menos años, o tengo casos que pues así están, o sea, tengo personas hasta de 66 años, o sea que ya hasta pasaron los 65 y pues recién ahora están revisando su situación. Entonces pues ya su margen de maniobra pues es mucho más pequeño para poder tomar acciones que les permitan poder tener una pensión. Si eres joven, hablando de ley 97 o más joven, porque tú eres joven, Indira, tengo clientes muy jóvenes, afortunadamente pues muy juiciosos, que están previendo su futuro. Y muchas veces hay una curva salarial, hay una trayectoria salarial. Esto no es como que se me ocurrió ni es una cuestión teórica. Esto son estudios que ha hecho el IMSS y la CONSAR en su momento, en donde más o menos, pues, nosotros llegamos a un momento en donde tenemos nuestros mayores ingresos, que en promedio, estadísticamente, en la población IMSS mexicana, está entre los 35 y los 45 años. Entonces, digamos, es cuando mejor nos va en los trabajos, en términos de remuneración, de acuerdo a los registros del IMSS. Entonces, esos años son importantes, pues, aprovechar para cotizar. Entonces, si por alguna razón me separé de mi trabajo, empecé mi negocio, trabajo por honorarios, porque pues así está la situación, pues y ya coticé. Usar la modalidad 40 es financieramente lo más económico que darte de alta como patrón en el IMSS y pagar tu nómina, o más económico que otras modalidades de cotización. Entonces, pues eso también es importante que lo vean. Y en el caso de ley 97, como te decía yo, no necesitas estar en vigencia de derechos. Entonces, si tú llegas a las 1000 semanas, vamos a suponer a los 40, 45 años, en ese momento, pues tú ya puedes estar tranquila o tranquilo, porque cuando llegues a los 60 vas a poder pedir una pensión garantizada, y ya si no tienes los recursos para aportar a la modalidad 40 después de cierta edad, pues tú ya de alguna manera ya aseguraste que vas a tener esa pensión garantizada sin preocupaciones después, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, hay que aprovechar ese momento de que estamos en la cima de la trayectoria laboral, que como te comenté es entre los 35 y los 45, para, pues, aunque estemos por honorarios o aunque tengamos nuestro propio negocio, pues dedicarle ahí recursos a la modalidad 40 y de esa manera llegar a esas 1000 semanas. Si después sale un trabajo, si después fluye más dinero, primero Dios, pues ya puedes seguir aportando o puedes tomar otras estrategias de financiamiento, a través de muchos otros vehículos que hay ya afortunadamente en el mercado, muy accesibles, pues que te permitan hacer tu estrategia de financiamiento de tu vida en el retiro. Perfecto, Toño, muchas gracias. Oye, nos pregunta en Facebook Ricardo Delgado. ¿Todos pueden acceder a la modalidad 40? No, o sea,
para acceder a la modalidad 40, primero, pues tienes que haber tenido una baja en el IMSS, digo, en términos administrativos, se requiere estar dado de baja en el IMSS y que no haya pasado el periodo de conservación de derechos, que como comentaba yo, es un máximo de 5 años después de un año cotizado de manera continua. Entonces es importante hacerlo. Ahora, ustedes pueden entrar a la página del IMSS, digo, muy fácil, buscan continuación voluntaria o modalidad 40 IMSS, asegúrense que es la página del IMSS y meter su CURP y e iniciar su trámite de inscripción a la modalidad 40, no necesitan concretarlo, pero si los deja pasar a entrar, digamos, a la primera etapa de captura de datos, significa que sí tienen derecho, y si no tienen derecho, les va a aparecer ahí, ¿no? Pues no tienes derecho, ya sea que tengas ya que sea que estés dado de alta con un patrón o estés activo con alguna otra modalidad, ya que la modalidad 40 no es compatible con otras modalidades, es decir, se requiere no tener ninguna relación laboral ni ningún otro modo de cotización. Y o bien, si hay alguna otra citación, pues ahí te lo va a decir. No sé si Perfecto. con eso respondo, pero, o sea, no, pues ese es un requisito, estar dado de baja y estar en conservación de derechos. Perfecto. Toño, aquí en el Zoom, Pepe Ventura nos deja esta pregunta. No he dejado de cotizar semanas. Actualmente estoy en modalidad 10. ¿Qué conviene más, la modalidad 40 o continuar la modalidad 10? La parte del servicio de salud la cubro con mi cónyuge. Muchas gracias por la pregunta, Pepe. Sí, bueno, la modalidad 10 es otro tipo de modalidad, no es compatible con la 40, entonces pues digamos, se tendría que cortar toda relación laboral. Aquí depende de cada caso, ¿no? Entonces, eh, si yo pues tengo dos ingresos, uno con mi patrón y otro adicional, me permite esto pues darme de alta como trabajador independiente. Y lo que ocurre en el caso de la modalidad 10 y la 02, que es la del régimen ordinario, es que, o incluso si tengo dos, tres trabajos, los salarios se suman. Las semanas no. No es como aquella caricatura de Don Gato que decía que ha vivido horas extras y por eso tenía más años, sino que en el caso de las semanas de cotización, aunque tenga yo, pues alguna vez vi un caso de una persona que tenía 9 trabajos, era el dueño, tenía 9 negocios. Solo le cuentan las semanas naturales que transcurren en su vida, son las que va acumulando, ¿no? Pero los salarios sí se suman. Entonces, en su caso, pues se sumaban esos 9 salarios, todos eran salarios mínimos, y entonces tenía el equivalente a 9 salarios mínimos en otros tiempos. Ahorita el tope salarial es de 25 o más. Entonces dependerá mucho de la situación. Pues como comentaba yo, en el caso que les decía yo de esta industria, de la industria azucarera, eh, pues el problema es que la liquidación o la separación laboral, pues ya te corta un flujo de ingresos que vas a tener. Entonces, pues habría que hacer los números, ¿no? Si voy a dejar de tener ese ingreso para pagar la modalidad 40, aunque saliera aparentemente más barato, pues habría que hacer ahí los números. Eh, Esta estrategia actual de tener la 02 y la 10, pues puede ser muy buena porque pues conservas este trabajo en el que tienes un flujo y con ese mismo flujo pues puedes ir financiando en su caso la otra modalidad de trabajador independiente, si es que de repente no hay los flujos adicionales. La verdad es que esto es un tema muchas veces de equilibrio financiero,
Yo por eso siempre a mis clientes pues les recomiendo hacer un presupuesto, tanto de cuál es su presupuesto actual y cómo va a ser su presupuesto a futuro. Entonces, pues es ahí importante pues ver los números. En términos de costos así, digamos a la letra, lo más económico es la 40, pero si ya tengo yo un ingreso y el patrón está absorbiendo esas cuotas, pues en realidad, quizás, digo, habría que ver los montos, pero es probable que no sea tan conveniente porque yo voy a absorber las cuotas que hoy día está pagando mi patrón y que como comentaba, pues, pues sí pueden ser eh, bastante pesadas porque además están aumentando cada año y eso es algo que va a pasar. O sea, además del incremento inflacionario, cada año están subiendo las cuotas. Les comentaba yo que ahorita andamos por ahí del 7 casi el 8%, 7,60 si no me mal recuerdo, pero va a subir hasta el 14% para el patrón. Entonces, esas cuotas van subiendo cada año, otra vez hasta el 2031 al llegar al 14%. Entonces, sí, cada año sale más caro pagar la modalidad 40. Eso también es una realidad y también eso puede que les haga ruido si alguien tuvo esta experiencia de la modalidad 40 hace 5 años y que les diga, yo pagaba como tanto, pues sí, pero hace 5 años, pues las cuotas y aportaciones eran menos que lo que son hoy y que lo que van a ser en los próximos años. Muchas gracias, Toño. No sé si alguno de nuestros invitados o escuchas tengan algo más que preguntar. Está súper interesante. Ya saben, no dejen pasar el tiempo. No cometamos esos errores comunes de decir, ay, falta todavía tiempo y no. Elisa prendió por ahí su cámara, no sé si tenga alguna duda. Pues realmente es un tema muy interesante el que nos planteó hoy Toño. Ingresaron algunas personas que sé que tienen el interés de cómo poder conocer más acerca de la modalidad 40. Y pues una pregunta que me supongo, pues yo creo que les interesaría saber, algunos de ellos pues son muchos agentes de seguros y cómo poder complementar esa situación en cuanto a lo que se menciona tanto, lo que es el PPR, con esta cuestión de la modalidad 40. Muchas Gracias. gracias por la pregunta. Ay, perdón, Indy. No, adelante, adelante, Toño. Sí, bueno, los PPRs, que son planes personales de retiro, tienen la conveniencia de la deducibilidad con independencia del componente financiero. Hay diferentes productos, tanto con rendimiento como con valores garantizados. Sin embargo, hay, digamos, un beneficio desde la aportación. De hecho, también las aportaciones voluntarias a las subcuentas de ahorro voluntario de largo plazo y complementarias de retiro de las AFORES también dan beneficios fiscales y eso pues evidentemente puede ayudar sobre todo quienes tienen un negocio o, digamos para hacerlo deducible de los impuestos o quienes ganan más de 300,000 para ponerlo en su declaración anual, ¿no? Entonces, esa es una estrategia muy interesante. Ahora, se puede combinar con con una planeación para la modalidad 40, pensando a lo mejor en ir ahorrando para los 60. Este es un consejo para ti, Indira, tú que eres tan joven. Entonces, puedes contratar con Elisa un PPR, ir ahorrando para que cuando llegues a ese último tramo de las 250 semanas a partir de los 60 años, digamos, pensando que planeas retirarte a los 65, y entre los 60 y los 65, pues ya tener los recursos, como decía yo hace rato, es importante garantizar que vamos a poder estar pagando la modalidad 40, si no, pues puede salir contraproducente. Y entonces con eso hacer los pagos
en la última etapa, que puede ser pues la etapa más relevante para efectos de elevar el promedio salarial. Insisto, va a variar dependiendo de cada caso, pero bueno, esta estrategia pues es una estrategia que yo recomiendo a clientes que están en esa particularidad de que van a ir a los 65. Si no es a los 65, pues ya un PPR no es tan conveniente porque no puedes disponer de los recursos sino a partir de los 60. Pero hay otros instrumentos y tanto en seguros como en fondos de inversión y otros productos financieros, pues se pueden obtener. También hace poco aquí en Agenda W estuvo nuestra amiga Maffer planteándonos un esquema de inversión en bienes raíces que también te pueden generar rendimientos. En fin, hay muchas opciones. La verdad es que, como les comentaba yo, cambió el mundo. Es que, pues, imagínense, cuando empezó el sistema de pensiones allá en 1997, el instrumento financiero en México de mayor largo plazo que teníamos era el CETE a 270 días, ni siquiera un año, 270 días. ¿Por qué? Porque no había confianza en el sistema financiero mexicano. Veníamos de diversas crisis y pues poco a poco todo esto de los fondos de pensiones ha ayudado a consolidar el sistema financiero. De hecho, de los principales consumidores de instrumentos de inversión, pues son las propias AFORES a través de los fondos especializados llamados CIEFORES. Y evidentemente, pues eso ha dado otra dinámica muy distinta al sistema financiero. Ya tenemos bonos a 100 años, tenemos una serie de instrumentos de renta fija bastante confiables. Entonces, y que ahora también se han popularizado, porque también hace años, pues para poder acceder a un fondo de inversión, pues necesitabas por lo menos 100,000 pesos. Ahora ya desde 5,000 pesos, en CETES directo creo que desde 100 pesos para comprar CETES y en la FORE desde 50 pesos. Entonces, la verdad es que hay opciones, nada más es pues realmente querer y hacernos de los hábitos, pero para eso pues hay que planear, ¿no? Entonces es importante hacer este plan de retiro, este, ya sea que lo fondees con un PPR, que combines con modalidad 40, con la 10, con la 33, en fin, hay un montón de opciones que propone el propio Instituto Mexicano del Seguro Social y pues con otras variantes, ¿no? También está la subcuenta de vivienda, que ahí hay recursos y que es muy importante entender. En el caso, por ejemplo, de Ley 73, esos recursos, si no los usaste para un crédito de vivienda, te los dan, pero en el caso de Ley 97 no. Entonces, quienes son Ley 97, pues siempre mi recomendación es hagan uso de sus recursos de vivienda, porque además, inclusive para la Ley 73, los intereses que paga la subcuenta de vivienda, dígase el Infonavit, es menos que la plusvalía que podría ganar un bien inmueble si se compra en el lugar adecuado y con las condiciones adecuadas para tener la plusvalía, ¿no? Evidentemente esto es pues también de cada personalidad, de gustos. Por ahí tenemos una presentación que pusimos en Agenda W hace unas semanas, bueno, hace unos meses creo, de Planeando tu retiro sin miedo, una cosa así. Ahí está en el canal de YouTube, que les platicaba yo lo que nos planteaba Moshe, Vilevsky, que él decía, pues si eres renta fija, invierte en renta variable. Si eres renta variable, invierte en renta fija. Y bueno, cada quien, la verdad, pues tendrá su propia planeación, pero es importante, pues como decía yo hace un momento, pues este equilibrio financiero entre tu vida o tu actividad económica que te permite tener cierto flujo financiero y lo que vas haciendo para poder financiar tu retiro. Y por supuesto, pues siempre lo hemos dicho, pues buscar tener un retiro digno. Yo la primera pregunta que haría es, bueno, ¿cuánto necesitas al mes para decir que vas a tener un retiro digno, ¿no? Entonces, ya vas a tener cubierta la parte de salud, de vivienda, en fin, a qué te vas a dedicar, ¿no? Hay muchas cosas por reflexionar y planear. Y bueno, pues también aprovecho para hacer la invitación. Tenemos un programa que combina el coaching de vida
con la asesoría en pensiones, tanto IMSS como ISSSTE. Estamos por empezar este 30 de agosto, entonces si alguien tiene interés, pues es un programa muy completo en donde trabajamos pues tanto la parte desde el coaching, pues cómo hacer esta planeación de tu vida en el retiro, como desde la parte ya muy técnica, pues de la norma, de las modalidades, de las leyes. Y bueno, también hay muchos temas ahí con el ISSSTE, la portabilidad entre IMSS e ISSSTE, que también es un tema bastante interesante, porque hay quienes han cotizado al ISSSTE y tienen posibilidad de pasar esos años que cotizaron al ISSSTE al IMSS y con eso pues igual, de igual forma mejorar su pensión, ¿no? Entonces, es un tema bastante amplio. Vivimos en un país que tiene diversos sistemas de pensiones y lo vuelve muy complejo. Sin embargo, pues dedicándole un tiempo y con la información debidamente organizada, que es como nosotros promovemos este programa, pues rápidamente pues pueden habilitarse para poder estar dando este acompañamiento para hacer esta planeación integral para el retiro. Toño, Aprovechando el foro, el comercial. oye, Sí, Indira, a perfecto. tus Oye, órdenes. aquí nos escribe Janet Dorantes y bueno, y esto también relacionado a lo que tú decías. Cada persona es un traje a la medida, cada persona tenemos situaciones, circunstancias y antecedentes laborales diversos. ¿Cómo podemos contactarte, Toño, para que nos hagas un análisis personal de a la medida? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, mi teléfono es 55 30 82 02 85. Aquí en el chat, les voy a poner un link desde el cual ustedes pueden agendar una cita. O sea, esto está conectado directamente con mi agenda y pues dan su correo electrónico y les va a llegar un link para que puedan agendar el día y hora que mejor les convenga. Trabajamos los sábados, trabajamos hasta noche, que son los horarios que yo no sé por qué más socorridos, en la noche y los sábados. Pero bueno, lo entiendo, muchas veces pues estás trabajando y no son cosas que puedas platicar en el trabajo o delante de otras personas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos nuestra disponibilidad y yo igual ahorita lo comparto en el Facebook para que pues ahí nos puedan agendar en el momento que quieran. La verdad es que es pues muy fácil, pones tus datos y rapidísimo. Perfecto. Para quienes tengan dudas o quieran un acercamiento más personalizado contigo, ya tenemos toda la información general. Aquí está en el chat, en el Calendly. Entonces, ¿algo más? ¿Alguna duda? ¿Más dudas? ¿Comentarios de nuestros escuchas invitados el día de hoy? Pues la verdad es que yo me quedé con mucha inquietud. Toño, yo sí te voy a buscar pronto. Terminando la sesión, Indira, no dejes pasar más tiempo. Ya estoy así sacando mi constancia de semanas cotizadas. Bueno, yo tengo mucha inquietud, creo que es un tema interesantísimo que poca gente conoce y que es relevante para el futuro, ¿no? Para ir planeando nuestro retiro. Entonces, muchas gracias. No sé si tengas algo más por aquí, Toño, que agregar a nuestros invitados, algo más. Muy buena sesión, nos dice Marcos Coriza. No, pues muchísimas gracias pues, por el espacio, el darse el tiempo de estar aquí en vivo. Y bueno, pues igual si tienen alguna pregunta adicional, pues escríbanos y con toda confianza, pues vemos si quieren que tengamos una sesión de algún otro tema en particular, pues también con todo gusto lo podemos agendar para más adelante. Sí, sí estoy convencido de que hace mucha falta asesoría y acompañamiento. Por eso nos lanzamos a hacer este programa de formación. Hace falta más personas. Y yo sé que muchas personas a veces pues se informan más o menos
y tratan de dar una asesoría, yo lo que les digo es, pues comprométanse y asesoren bien, acompañen debidamente bien. Eh, Algo que creo que es bien importante en este tipo de temas, que son muy personales, muy personales, muy individuales, pues es por generar esta relación de confianza y pues asumir este compromiso ético. Entonces, algo que impulsamos, impulsaremos y hemos impulsado en el centro de pensiones es justamente este componente ético en donde buscamos dar la mejor asesoría posible para que en verdad las personas alcancen un retiro digno. Muchas gracias, Toño. Muy importante porque he sabido de muchos casos donde la asesoría fue muy mala o por ahí medio fraudulenta, entonces se asesoren de los expertos y con personas pues que sean seguras, así como es el caso del centro de pensiones, que, que bueno, encabezado por ti. Nos pregunta Marcos Coriza si hay manera de tener la grabación de la sesión. Sí, va a estar, bueno, ya está en Facebook, ahí se queda la grabación, en nuestras redes sociales del Centro de Pensiones y de la World Professional Coach Academy, y también en YouTube, en los canales del Centro de Pensiones y de la World Professional Coach Academy, ahí se pone la grabación, entonces, ahí podrán volver a ver la sesión, y pues estamos a la orden. Excelente. Pues si ya no hay más preguntas ni nada más por el momento, porque seguro que hay muchas más preguntas, pues agradecemos mucho a quienes el día de hoy asistieron. Toño, mil gracias por esta información. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Cuándo tenemos la próxima sesión de Agenda W? La próxima. No, la próxima semana no hay, hasta la última semana de agosto. Perfecto, pues nos estaremos viendo. Así Muchas es, gracias y muchísimas buenas noches. gracias. Bye. Gracias. Gracias.